En el cine de los años 20 se consolida Hollywood como capital mundial estableciendo géneros cinematográficos como la comedia física, el western. El impresionismo alemán influenciará por décadas a directores de todo el mundo, con Friedrich Murnau como pilar fundamental mientras que experimentaciones en el montaje como el que se hizo en la Unión Soviética con Eisenstein, dividieron el montaje en dos vertientes conscientes e inconscientemente. Y no olvidemos que fue a finales de esa década que apareció el cine sonoro. Veamos esta selección particular ordenada por año de lanzamiento de un top de películas de la década de los años 20 del siglo pasado. 1920, El gabinete del Dr. Caligari de Robert Wiene. La obra magna del expresionismo alemán. Con un estilo visual único para la época, inclusive para hoy día, que nos mete de lleno en la locura y desesperación con sus escenarios deformes y curvos pintados sobre lienzos. Su guión donde la historia principal es un flashback y además su impresionante giro argumental, eran innovadores entonces. Esta obra es el génesis del terror gótico, influyente en gran medida en este género que prácticamente creo, así como en el cine negro debido a su puesta en escena, esta es una de esas películas que se deben ver antes de morir. Se ven reflejados en la obra un contraste entre la cordura y la locura, la percepción subjetiva de la realidad y la dualidad de la naturaleza humana. Francis le cuenta a su amigo lo que una vez vivió en Holstenwall, de cómo el doctor Caligari usaba a un sonámbulo Cesare para cometer delitos y cómo esto afectó a la comunidad y en particular a él y su amada. «1922, Nosferatu», de Friedrich W. Murnau. Otra obra fundamental del expresionismo alemán y terror gótico, con impacto incalculable en la cultura siendo la primera adaptación de la novela de Drácula de Bram Stoker, con lo que muchas características del film quedaron en la imaginación del colectivo e inspiraría otras adaptaciones con temática vampírica y de terror, así como obras literarias, musicales y videojuegos en años posteriores. En particular cabe destacar que acá se introduce la idea de que a los vampiros les afecta la luz solar, además el aspecto físico y forma de andar de Nosferatu, se convertiría en un arquetipo asociado a los vampiros desde entonces. La película se escribió en base a la novela de Bram Stoker de Drácula, pero la productora no pudo hacerse con los derechos de la novela, por lo que hicieron cambios a la historia, pero los cambios en trama eran mínimos, más que nada respecto a los nombres, de allí el nombre Nosferatu, pero la viuda de Stoker ganó una demanda por violación de derechos de autor, y el tribunal a cargo ordenó la destrucción de todas las copias existentes. Unas copias que estaban fuera de Alemania son las responsables de que el film exista en nuestros días. «1924, El ladrón de Bagdad», dirigida por Raúl Walsh y protagonizada por el primer gran héroe de acción Douglas Fairbanks. Fue una de las películas más costosas de esa década, ambiciosa con grandes decorados y efectos especiales, siendo un gran éxito de taquilla y alcanzando gran reconocimiento como film de aventura que contaría con 4 adaptaciones posteriores pero sin lograr el alcance e impacto de la original. Ahmed es un hábil e ingenioso ladrón de Bagdad, escenario de sus múltiples y exitosas raterías, que se enamora de una princesa cuando pretendía robar el palacio del califa. Para salvar su vida y ganar el amor de la princesa deberá traer desde tierras lejanas el tesoro más extraño y maravilloso, arriesgando su vida viviendo aventuras extraordinarias y fantásticas. «1925, El gran desfile», de King Vidor. Pionera en el uso de imágenes de batallas impactantes y realistas. Fue un rotundo éxito de taquilla y crítica e inspiraría filmes de guerra posteriores. La estética es impecable no solo entonces, sino hoy día, desde las escenas dramáticas hasta las bélicas más que adelantadas a su época. Las secuelas de la guerra que nos muestra nos deja claro el contenido antibélico del film. Un joven de familia acomodada, interpretado por John Gilbert, se alista en el ejército presionado por su novia para luchar en la Primera Guerra Mundial. En el ejército entablará amistad con personas clase media y trabajadora, viviendo experiencias y los horrores de la guerra. Acá vemos la transición de los personajes en diferentes fases, desde la fría, altiva e inocente mirada de la guerra a la distancia, el entrenamiento quejumbroso que se volvería marca registrada en los filmes bélicos, el duro campo de batalla que no pretende glorificar la guerra sino impactar y reflexionar. «1925, El acorazado Potemkin», de Sergei Eisenstein.
Una de las más conocidas obras del cineasta soviético Sergei Eisenstein y comúnmente presente en las listas de mejores películas de la historia. Si bien la película tenía un propósito propagandístico, como era común en estos años en la Unión Soviética, la película trasciende la barrera política y su aporte al cine forma un antes y después por sus aportes fílmicos como montaje, inclinaciones de cámara. Inspirada en el motín ocurrido en el acorazado Potemkin en 1905, cuando la tripulación se rebeló contra los oficiales de la Armada zarista y también en manifestaciones y represiones en la ciudad de Odessa por esta época, aunque todo esto se adapta muy libremente para darle un toque dramático y ensalzar a los amotinados como revolucionarios. Aclamada universalmente como una de las películas más importantes, influyentes y estudiadas de la historia del cine, homenajeada por grandes como Francis Ford Coppola en El Padrino, Brian De Palma en Los Intocables, Terry Gilliam en Brasil. 1926, El maquinista de la General, de Buster Keaton. Un persecución en locomotora en medio de una guerra civil, una damisela secuestrada y un joven ordinario que debe salvar el día, parece la trama de una película de acción moderna, pero no es la trama de un film de hace 100 años, que en su momento no tuvo éxito, pero que el tiempo la puso donde pertenece, en el Olimpo de la comedia de acción y del cine en general. Inspirada en un hecho real, la llamada Gran Persecución en Locomotora, de la Guerra Civil Norteamericana. Esta película nos narra la historia de Johnny Gray, un sureño maquinista de una locomotora llamada La General, al que no se le permite ir a la guerra porque se considera que su trabajo como maquinista es esencial, esto hace que sea visto como un cobarde por su prometida. Pero todo cambia cuando un grupo de nordistas se apodera de La General como parte de su plan de hacer estragos en el sur y Johnny decide recuperar él mismo la locomotora. 1926, Una página de locura, de Teinosuke Kinugasa. Si David Lynch o la productora 24 se hubieran estrenado en el cine hace 100 años sería con esta pieza sin igual en la era muda del cine, precursora del thriller y terror psicológico. Película que al estar perdida por décadas se desconoce aspectos de sus desarrolladores, producto de un grupo de artistas de vanguardia en Japón conocido como la Escuela de las Nuevas Percepciones que intentaban de llevar a otro nivel a la puesta en escena naturalista. 'Ambientada en un manicomio nos bombardea constantemente de imágenes inquietantes y perturbadoras, donde un anciano trabaja de conserje con la finalidad de estar cerca y cuidar más de su esposa que enloqueció por sus malos tratos, empeorando todo cuando se entera que su hija se casará pronto y estando así en peligro el matrimonio por los prejuicios de la gente de entonces hacia las familias con personas con problemas mentales. 1927, Metrópolis, de Fritz Lang. La influencia de Metrópolis en la cultura da para una serie de documentales, pues no solo impacta en películas, novelas, moda, arquitectura, videojuegos y un largo etcétera. No en vano la UNESCO la considera Memoria del Mundo. En el año 2026, en la ciudad-estado de Metrópolis. La sociedad se ha dividido en dos grupos, por un lado los propietarios y pensadores, viven en la superficie, viendo el mundo desde los grandes rascacielos y paisajes urbanos, y por otro lado los trabajadores, que viven bajo la ciudad y que trabajan sin cesar para mantener el modo de vida de los de la superficie. Mientras María, una activista insta a los trabajadores a buscar una salida pacífica y tener paciencia, el presidente de Metrópolis, temiendo una revuelta, busca la ayuda de un científico y traman suplantar a María por una robot que toma su forma, todo esto mientras el hijo del presidente se enamora perdidamente de María y su causa. Una película temporal, que reflejaba los problemas y preocupaciones de hace 100 años, tan vigentes en muchas partes del mundo hoy día, emblema absoluto de la ciencia ficción moderna. 1927, Napoleón, de Abel Gance. Hay varias versiones de la película, que varían entre las 4 y casi 10 horas, aclamada universalmente por sus técnicas innovadoras,
como primeros planos extensivos, cortes rápidos, cámara en mano, filmación en exteriores, cámara subjetiva, multicámara, exposición múltiple, cámara bajo el agua, proyección de múltiples pantallas. El director pensaba que esta sería la primera de varias películas sobre la vida de Napoleón, desde su niñez hasta su muerte en el exilio. Pero el costo y arduo trabajo que requería su visión hicieron del proyecto a gran escala algo imposible. La película trata de la primera parte de la vida de Napoleón Bonaparte, desde 1781, cuando es un joven en la Academia Militar, su vida durante la Revolución Francesa, su protagonismo en el sitio de Tolón, su enamoramiento con Joséphine, su papel al proteger la Asamblea Nacional, cuando toma el control del ejército en la frontera franco-italiana, entre otros, hasta 1796. 1927, Amanecer. Este es el primer trabajo del director alemán Friedrich W. Murnau en los Estados Unidos. La película, aunque muda, contaba con una banda sonora y efectos sonoros sincronizados. Protagonizada por George O'Brien, Janet Gaynor y Margaret Livingston. La historia es una adaptación del cuento La excursión a Tilsit de Hermann Sudermann. Un campesino se enamora perdidamente de una mujer de que está de vacaciones en su aldea, quien le pide que mate a su esposa para que se vayan juntos a vivir a la ciudad. La fotografía es un deleite visual, destacando el plano secuencia cuando nuestro protagonista se dirige a ver a su amante, considerado como el primer gran plano secuencia del cine por la gran habilidad técnica demostrada, con movimientos de cámara complejos y el uso de entradas y salidas de plano y sobre todo por la poderosa y eficiente narrativa de la misma. Aclamada universalmente por la crítica, estamos sin lugar a dudas no solo ante uno de los mejores dramas románticos de la historia del cine y sino ante una de las más influyentes, esenciales y mejores películas de la historia del cine.